problema, lo podemos hacer así, no hay ningún Listo. problema. Ya está. Pues miren, básicamente me hacía favor de preguntar acerca de que cómo llegué yo al comercio exterior, y le decía yo que pues el comercio exterior me encontró a mí, no yo al comercio exterior, ¿no? Esa es la verdadera historia. En 1989 estaba yo estudiando, iniciando mis estudios en contaduría, y me invitaron a trabajar en una empresa, y porque se enfermó un auxiliar contable. Entonces era pues para que viera yo de qué trataba. Y ya estando ahí, el director de la empresa me dijo, oye, ¿hablas inglés? Le dije, sí. ¿Te gustaría aprender algo nuevo? Y afortunadamente contesté que sí, porque lo que él quería que yo hiciera era que me encargara del tráfico internacional de esta empresa. Era una empresa austríaca que se dedicaba a realizar importaciones en nuestro país, y pues tuve que empezar desde cero. Además, el año pues muy significativo, porque en 1989, como ustedes saben, estábamos iniciando apenas con el sistema armonizado tal y como lo conocemos en México. Seguí estudiando contaduría, pero siempre me dediqué al área de comercio exterior, y hubo un momento en que me hice la pregunta de cuáles eran las materias que más me gustaban en la escuela cuando estaba estudiando contaduría, y dije, pues la verdad me gusta más el derecho, y entonces por eso estudié derecho. Y siempre enfocado al área de comercio exterior e internacional. Luego hice la maestría, el doctorado, ya saben, todo lo demás, pero ahí nació mi amor. Es un romance que comenzó en 1989. Yo empecé a ser independiente como consultor desde 1997. O sea que ya llevamos un ratito en esto. Ya andamos. Ojalá y no vayan a pensar que estoy más viejo de lo que aparento, pero es que empecé jovencito, ¿no? Vamos a decirlo así. Y así fue como llegamos a esta fascinante materia, que la verdad es que todos los días se aprende algo nuevo, y todos los días tenemos un reto, y todos los días tenemos que solucionar preguntas de los clientes, y la operación no para. Además, es un motor, es el corazón, uno de los corazones más importantes de la economía de nuestro país, ¿no? Correcto. Doctor, ¿alguna recomendación? Tenemos estudiantes aduaneros por aquí. ¿Alguna recomendación para que no desistan sus estudios o continúen en la mejora continua en base a lo que a ellos les gusta, que es el comercio exterior y aduanas, vaya? Pues yo les voy a dar la misma recomendación que me dio mi mamá. Mi mamá era maestra de educación primaria, falleció hace poco, ya muy grande, enferma, pero ella fue 60 años ininterrumpidos, fue maestra de educación primaria, y ella siempre repetía algo. Decía que lo que hagas de veras te guste, porque así hagas el trabajo más difícil, el trabajo más humilde, si de veras te gusta lo que haces, se te va a hacer fácil. Entonces mi recomendación es que lo hagan por verdadera vocación, y yo les garantizo que van a tener excelentes resultados. Y sobre todo, otra recomendación siempre, oigan muchos foros, participen en estos foros, oigan a muchos expositores, no se casen nada más con uno, porque de todos absolutamente van a tener la posibilidad de aprender. Gracias por compartir sus recomendaciones. Pues estudiantes aduaneros, especialistas y las personas que se encuentran aquí interesados, las preguntas las pueden realizar a través del chat. Silencié a todos los participantes porque, como pueden ver ahorita, pues tuvimos un ligero problema de hackeo. Así que habilité el chat. Doctor Alberto, adelante cuando guste. Iniciamos. Certificación de origen TEMEC. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues miren, gracias a todos por estar en esta reunión. Voy a compartirles una pequeña presentación. Nada más, no podemos hacerlo demasiado extendido por el tiempo, pero voy a tratar de hacerlo muy conciso y destacar algunos de los puntos más importantes de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que les tengo que compartir es que, como ustedes saben bien, pues el TEMEC es sin duda el tratado más importante que tenemos. México tiene muchos tratados comerciales y tiene muchos tratados de otra naturaleza, incluyendo convenios para evitar doble tributación, pero no podemos negar que tenemos una cercanía y una dependencia económica muy importante con los Estados Unidos de América. En tanto no se modifique esa situación, el 81% de nuestro comercio se hace a través de este tratado. Entonces, vale la pena explorarlo, vale la pena conocerlo. Saben ustedes también que el TEMEC, como muchos tratados, para que las mercancías puedan gozar del trato arancelario preferencial, se necesita que sean originarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay todo un capítulo
del TEMEC, que es el capítulo 4, que es el que establece cuáles son las reglas de origen, y nos habla básicamente de que un bien es originario cuando puede gozar del trato arancelario preferencial contenido en el propio tratado, y esto se debe a que los tratados, no nada más el TEMEC, sino absolutamente todos, tienen una serie de candados, les podemos decir unas cláusulas que lo que pretenden es garantizar que los bienes que se intercambian entre los países que firmaron el tratado efectivamente hubieran sido producidos en la región. Y hay varias maneras de considerar que una mercancía es originaria. Evidentemente los tratados no serían muy eficientes si solo se pudieran beneficiar del trato arancelario preferencial las mercancías que fueran fabricadas exclusivamente con materia prima de la región. Se tiene que dar cierta permisividad, se tiene que dar acceso a que haya insumos de otras partes del mundo, y es ahí a donde nacen las reglas específicas de origen. Básicamente hay 4 grandes criterios mediante los cuales una mercancía se puede calificar como originaria. La primera es porque sea un bien totalmente obtenido. ¿Y a qué nos referimos con un bien totalmente obtenido? Pues un bien que ha sido fabricado enteramente en el territorio de la región, o que ha sido colectado, o que es producto de la agricultura, absolutamente con materias primas. No hay ninguna materia prima en estas mercancías que no es de la región. Entonces, este tipo que yo identifico en esta lámina que les estoy proyectando en este momento con la letra A, este tipo de mercancías son las que vamos a encontrar en la naturaleza, en las industrias extractivas, o bien mercancías elaboradas exclusivamente a partir de esos componentes. Ustedes ya se podrán dar cuenta que esto se identifica mucho con el sector del campo, de la minería, de la acuicultura. Es poco probable que cuando hablemos de mercancías que ya tienen un grado de industrialización, califiquen como totalmente obtenidas. Es poco probable. Si nos llega un televisor, ¿no? Y decimos totalmente obtenido, pues poco probable, ¿no? Porque forzosamente por el desarrollo tecnológico, por la evolución del comercio internacional, pues existe especialidad, y entonces hay ciertos componentes que forzosamente van a ser asiáticos o de alguna otra parte del mundo. Luego tenemos un grupo B, que son las que cumplen con una regla específica de origen. El grupo B quiere decir que sabemos que en la fabricación de estos bienes intervinieron uno o más insumos que no son de Estados Unidos, de Canadá o de México, pero que en términos de lo negociado entre los 3 países, cumple con los candados, con los requisitos mínimos que contiene el propio tratado, para que pese a que contenga estos insumos no originarios, el bien final sí califique como de la región. Y ahí nosotros tenemos un anexo específico dentro del tratado, que es el anexo 4B, en donde por clasificación arancelaria vienen acomodadas todas las mercancías, y nosotros tenemos que ver cuál es la regla de origen específica que le toca a nuestro producto. Luego tenemos un tipo C, que el tipo C parecería igual al A, porque dice producida enteramente en territorio de una o más de las partes exclusivamente a partir de materiales originarios, pero no es lo mismo. Para ser muy claros, en el C podemos tener mezcla de insumos tipo A y tipo B. Es decir, bienes totalmente obtenidos, insumos que son bienes totalmente obtenidos, e insumos que, aunque no son totalmente obtenidos, cumplieron con la regla de origen en su momento. Esos son los tipos C. Y los tipos D son aquellos que cumplen con un requisito de valor de contenido regional, que el propio tratado establece que es para casos especiales, como por ejemplo el uso de la regla 2, inciso A, del sistema armonizado, mercancías desensambladas o sin ensamblar todavía, pero que se importan como un todo, o bien ciertos bienes que por sus características, tanto los insumos como el bien final están en la misma subpartida. Son casos muy especiales. En la vida real, ustedes se van a encontrar con muy poquitos D. El 90% de todo lo que manejen en su vida va a ser B o C. Eso va a ser lo normal, ¿no? Y pues empieza a desarrollar cierto sentido de lógica detrás de esto. Si yo me dedico a importar o exportar bienes del agro, pues probablemente sean A. Si yo me dedico a bienes industriales, tienen que ser o B o C, definitivamente. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar atentos a esto. Ahora, ¿qué significa que los bienes caigan en una de estas 4 categorías? Pues precisamente que eso nos da el derecho a expedir por ellos, cuando somos los exportadores, el documento que nos está reuniendo el día de hoy, el documento que se llama certificación de origen. Y si me permiten, voy a referirme a él ya en particular. Permítanme un segundito. Bien.
Lo primero que tenemos que destacar del TEMEC, bueno, como ustedes saben, es un tratado que hasta cierto punto lo negociamos no mucho por nuestra voluntad. México le vino bien modernizar, digamos, el tratado en términos generales. Ya era un tratado muy viejito, el Telecán, databa de 1994, llevaba 26 años, pues obviamente el comercio ha cambiado en estos 26 años, pero México no estaba que se moría, ¿no?, por modificar el Telecán. Más bien fue la presión del señor Donald Trump y tuvo que ver mucho precisamente con el origen de los bienes, lo que nos orilló a replantear y a modernizar el tratado. Sin embargo, bueno, pues no hay, dicen los clásicos que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y aprovechando esta coyuntura, se le dio una remozadita, se le dio un trato distinto a varios conceptos básicos que estaban dentro del Telecán y se modernizaron. Por ejemplo, destaca particularmente dentro de este tratado el hecho de que ya no hablamos de un formato rígido. Cuando teníamos el Telecán, nosotros teníamos un formato rígido con un instructivo y teníamos que llenarlo al pie de la letra y si nos equivocábamos estábamos en un problema, ¿no? Ahora, el sentido del TEMEC es que yo emita la certificación de origen, ya no se llama certificado de origen, ahora se llama certificación de origen, yo la emita cumpliendo con ciertos elementos mínimos que están contenidos dentro de un anexo del propio tratado. También se establece que la certificación no necesariamente tiene que ser en un formato especial, puede ser en otro documento, ¿sí? Y que incluso si llega a contener errores mínimos, no por ese simple hecho va a ser rechazada, lo cual es parte del espíritu de la modernización del comercio a nivel mundial. Déjenme decirles que el TEMEC tiene un capítulo dedicado a eso. El capítulo 7 del TEMEC habla acerca de el tema de la facilitación comercial y está centrado en cumplir con los aspectos y con los objetivos de la OMC en el acuerdo de Bali, que básicamente es un acuerdo que lo que busca es quitarle trabas burocráticas a las importaciones en los países. Entonces, también aquí se introduce un elemento muy novedoso, que es que por primera vez estamos ante un tratado que permite que el certificado lo emita el exportador o el productor o el importador, que es una cosa muy extraña. A nosotros nos cuesta un poco de trabajo imaginarnos que nosotros mismos como importadores nos hagamos nuestras certificaciones. Ahí nada más hay que hacer una aclaración que es prudente. México pidió que se aplicara en México lo de que los importadores se pudieran hacer sus propias certificaciones de origen hasta dentro de 3 años, 6 meses. Es decir, esto sería hasta el año 2024. ¿Sí? Ahorita todavía no está en vigor eso de que los importadores se puedan hacer sus autocertificaciones. ¿Correcto? Muy bien. Otro detalle que también sonó muy promisorio dentro del tratado es que se mencionó por primera vez que la certificación podría ser llenada y enviada electrónicamente. Y esto es importante porque ahora que lo pensamos, el Telecán no menciona absolutamente el medio a través del cual se puede emitir el certificado. En consecuencia, y tomando en cuenta que es un tratado que data, su firma fue en 1993, la negociación fue en 92 y entró en vigor en 94, pues solo puede ser en papel. Los certificados de origen Telecán solo se pueden conservar en papel. Y eso es algo que luego las empresas no saben. Se quedan contentos con un correo electrónico en donde su proveedor les manda el certificado y ya creen que lo tienen y así lo van a guardar, pero ya que analizamos jurídicamente dentro del Telecán, no existe la posibilidad de guardar el certificado de origen de forma electrónica. Esa es la novedad. Aquí en el TEMEC sí se puede. Que por cierto, les tengo que platicar que me rompieron un poquito el corazón. Porque cuando yo estudié por primera vez el texto, estábamos ya en la negociación del tratado y vi los borradores, pues me emocioné mucho cuando vi que se iba a poder llenar la certificación de manera electrónica, porque pensé que iba a ser algo así, como lo que tenemos con Colombia, con la Alianza del Pacífico, tal vez una ventanilla única compartida entre los 3 países y tal. Pues la verdad es que no fue así. Y hablando con los negociadores del tratado, la verdad es que me dijeron,
sí llegamos a jugar con la idea, pero se nos olvidó, o sea, como había temas muchísimo más importantes como era el acero, la industria automotriz, textil, que son los sectores más sensibles de este tratado, la verdad es que pues sí, o sea, se negoció, se puso, va a ser electrónica o digital, sí, órale, ya, pum, y ya no se volvió a tocar el tema, ¿no? Entonces, ahí me rompieron un poquito el corazón porque les tengo que decir que el resultado es que realmente se puede hacer por correo electrónico sin ningún tipo de formalidad, la firma incluso puede estar digitalizada, o sea, quedó muy abierto, ¿no? Tal vez demasiado abierto. A mí no me encanta esa idea porque un certificado es terriblemente trascendente, es una manifestación de voluntad del exportador o del productor en donde dice, yo me apuesto, pongo todo mi honor y mi seguridad jurídica en decir que este bien sí cumple con las reglas de origen del tratado, ¿no? Entonces, se me hace algo muy trascendente, algo muy grave, como para que nada más se pueda emitir así, vía correo electrónico y ahí muere, ¿no? Pero bueno. Y por último, decirles que la certificación lleva ciertos elementos mínimos, ya no son campos, no hay la rigidez que nosotros teníamos con el certificado de origen Telecan. Y el cómo los acomode yo y en dónde los acomode yo, soy totalmente libre. Puede constar en un documento expreso, incluso reglas, fíjense, a mí me llama mucho la atención, porque la expresión del tratado en materia aduanera, en parte, es la resolución en materia aduanera del TEMEC, las reglas de carácter general del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, porque es la forma como el SAT y como nuestras autoridades aduaneras entienden que se debe de aplicar el tratado en México. Se publicaron el día 30 de junio, un día antes de que entrara en vigor el tratado, y ahí estábamos como loquitos todo el mundo estudiándolas, porque al día siguiente ya había que cruzar los embarques, ¿no? O sea, era impresionante. Y la autoridad, yo creo que igual, ¿no? Andaban vueltos loquitos tratando de ver cuál iba a ser el cambio, pero bueno, en esa resolución en materia aduanera, de plano, pusieron una regla que dice, bueno, está bien, si quieren seguir usando formato, usen formato, ¿no? O sea, porque pese a que el espíritu del tratado es que no haya un formato preestablecido, pues llevábamos 26 años con formatito. Entonces yo creo que la comunidad aduanera primero reaccionó raro y las primeras conferencias que di yo en Nuevo Laredo, Reynosa, la gente me decía, pero no nos van a dar formato. No, es que no hay formato, o sea, tú lo acomodas como tú quieras, mientras se cumplan con los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, eso viene dentro del artículo 5.2 del tratado y nos dice de manera muy clara, no se necesita presentar en un formato preestablecido. ¿Cuál es la regla que establece esta situación ya dentro de la resolución en materia aduanera del TEMEC, que es nuestra versión mexicana, la versión de aplicar prácticamente? Es la regla 25 de la resolución, ahí la están viendo en pantalla en este momento, y nos dice, no requieres que la certificación venga en un formato específico, la puedes poner dentro de la factura o en el anverso de la factura o en un documento aparte, como tú quieras, dice, por ejemplo, en una hoja en blanco, y lo único que tienes que cerciorarte es que reúna los requisitos mínimos que están contenidos en el anexo 1 de esta resolución. Fíjense que hay un dato interesante. Hay un anexo, el anexo del capítulo 5, el anexo 5A de requisitos mínimos, y luego se repite esa información dentro de la resolución en materia aduanera como anexo 1 de la resolución en materia aduanera. Prácticamente los dos son idénticos, solo hay dos campitos que cambian, dos elementos mínimos que cambian un poquito, que ahorita los voy a mencionar, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos comentar acerca de esto? Bueno, no puede ser rechazada si la certificación de origen contiene información adicional a la que piden los elementos mínimos. Eso lo dice la regla 26 que están viendo en pantalla en este momento. Y también incluso ya se reconoce expresamente dentro del capítulo 5, artículo 5.2, numeral 4, que como sucede en el comercio internacional, es perfectamente válido el que un tercer país que no forme parte del tratado facture los bienes. Claro, el embarque sí tiene que venir directamente de Estados Unidos o Canadá si estamos haciendo una importación, o tiene que viajar de México hacia Estados Unidos, pero un tercer país puede facturar. Eso es
a mí me parece que es bastante notorio, aunque en realidad no es nuevo. Porque ustedes saben que dentro de las reglas generales de comercio exterior, esta figura de facturación por terceros países ya existe desde hace tiempo, pero no nos había tocado verlo incluido dentro de una regla específica en materia aduanera de un tratado. Y aquí ya lo dice tal cual. Está perfectamente permitido en la regla 27. Y como decíamos, si eres de los que estás enamorado de los formatos, si tú quieres seguir viendo un formato, porque si no sientes que estás perdido en lugar de... Porque podría ser como una carta, ¿estamos de acuerdo? O sea, como ya no hay un formato preestablecido, podría ser una hoja en blanco donde yo ponga los elementos mínimos que pide el tratado, acomodarlos como yo quiera y ya. Pero hay gente que esto le cuesta mucho trabajo, le representa, digamos, un reto el decir, pero ¿cómo? O sea, yo quiero ver campitos y quiero ver cómo llenarlo, ¿no? Claro, no, yo quiero ver líneas en un formato, no quiero ver cuadritos, quiero llenar, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me pierdo, claro, si me claro. pierdo, no, me pierdo, claro. Claro, pues al final del día esto es justificable, ¿eh? Porque, a ver, los aduaneros trabajamos con dos cosas que son vitales, y una de estas es la presión por tiempo, y la otra es la innovación. En la presión por tiempo lo que sucede es, lamentablemente, y se los tengo que decir a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy, la mayoría de las empresas no valoran quién es el aduanero que le da más seguridad jurídica a la empresa. La mayoría valoran quién saca más rápido las cosas. Y nosotros siempre hemos pensado que eso es un error, porque evidentemente los actos que se lleven a cabo en la aduana tienen 5 años de vida para adelante, se llama caducidad, y pueden tener consecuencias desastrosas para una empresa, ¿no? Entonces, yo siempre hago mucho ese hincapié porque veo que el único parámetro con el que califican a nuestros amigos de las gerencias de tráfico o de las agencias aduanales es qué tan rápido lo sacas. Obviamente con esa presión, pues lo que quieres es automatizar tus procesos. Entonces, pues quieres formatito, ¿no? Pero la verdad es que el tratado dice, mira, no lo necesitas, pero si lo necesitas, tú quieres ver un formato, adelante. Regla 26, una certificación de origen no será rechazada por el hecho de ser proporcionada en un formato específico o si tiene datos adicionales a los elementos mínimos del anexo 1, ¿no? De los emisores, ya les adelantaba yo que si vemos el artículo 5.2 del tratado, dice que puede ser el exportador, el productor o el importador. Pero ya aclaramos, y ahí ustedes pueden ver en lo que les estoy proyectando en este momento, un asterisquito, ¿no? Una llamada a pie de página que dice, bueno, pero en México eso va a ser hasta 2024. De hecho, todavía no sabemos, el propio tratado dice que la autoridad podrá decidir qué características deben tener esos importadores que hagan autocertificaciones. Yo antes decía que lo más probable es que se lo fueran a dar a las empresas certificadas AAA, pero ahorita con la rasurada que les dieron, yo creo que pues nomás se lo van a dar a la SOEA, ¿no? Que ahorita son los consentidos en este momento, porque les quitaron todos los beneficios a las empresas certificadas en materia de IVA tipo AAA, ¿no? Yo no sé qué va a pasar de aquí a 2024, pero lo más probable es que el fisco decida que solo puedan autocertificarte esos que tengan cierto perfil de confiabilidad, que sean localizables, que sean importadores recurrentes, que sí me explico, es lo más probable, digamos, si yo fuera la autoridad en este momento, eso es lo que yo haría. O sea, no abrírselo a todo mundo porque esto se convierte en una pachanga, ¿no? Digo, les tengo que decir que en mi experiencia como consultor, como conferencista, pues de repente se me acercan las personas, amigos entrañables, y me hacen unas preguntas escalofriantes, ¿no? O sea, en una ciudad del norte, que no voy a decir cuál, me dijeron, no, pues es que nosotros en lo que nos basamos para decir que una máquina es originaria es que si trae una plaquita que dice hecho en Estados Unidos, ¿no? Ya con eso, o sea, ¿cuál regla de origen? ¿Cuál componentes, insumos? No. A ver, trae plaquita que dice hecho Estados Unidos, vámonos, ya, califica como originaria. Entonces, imagínense qué bronca si se abriera indiscriminadamente el tema de la autocertificación por parte de los importadores, ¿no? Sería una cosa impresionante, creo yo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos mínimos? Les decía yo, está dividido, lo voy a presentar de manera muy rápida porque me quiero centrar más bien en el anexo 1 de las reglas, que yo creo que ese es tal vez a donde hay más dudas, ¿no? Y los amigos que nos acompañan el día de hoy,
probablemente tengan muchas preguntas. De hecho, si les parece, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Me voy a referir a los elementos mínimos y acto seguido vamos a las preguntas, ¿no? Yo creo, Caduceo, que en este momento ya tiene usted ahí identificadas las preguntas de los participantes. Y yo creo que a todos nuestros amigos lo que les gusta es que les respondan, ¿no? Sentir que hay una interacción. Entonces, vamos a mencionar rápidamente los elementos mínimos contenidos dentro del anexo 5A del TEMEC. Casi son idénticos a los elementos mínimos que están contenidos, voy a adelantar, en el anexo 1 de la resolución en materia aduanera, pero por el casi no son iguales. Hay dos pequeñas diferencias, fíjense. Me voy a centrar aquí en el anexo 1 para que de aquí salgan todas las preguntas y todos los comentarios de los amigos, ¿no? Fíjense ustedes, número 1, primer campo o primer elemento que cambia, el número 1, que es certificación de origen por el exportador o el productor. ¿Por qué es distinto con el del tratado? Porque el del tratado tiene las tres figuras. Productor, exportador o importador. La idea es que aquí nosotros tenemos que identificar claramente quién es el que está emitiendo la certificación de origen. ¿Qué papel? ¿Cuál es tu rol? ¿No? ¿Por qué un productor podría expedir una certificación de origen sin ser el exportador? Ah, pues porque probablemente forme parte de una cadena intermedia de aprovisionamiento y entonces sus clientes le dicen, oye, dame un documento en donde me hagas constar que tu mercancía califica como originaria, porque basándome en eso, yo a mi vez voy a expedir mis certificaciones, ¿no? Pero ustedes saben que en la práctica más de un 90% de los casos lo que vamos a encontrar van a ser certificaciones de origen hechas por exportadores. Yo sé que el día de hoy nos acompañan muchas personas muy experimentadas, grandes actores del comercio exterior y con una trayectoria muy larga, pero también sé que es posible que el día de hoy nos acompañen amigos estudiantes que apenas están incursionando en esto. Y les tengo que decir algo, ojo, este tratado se caracteriza, como todos los tratados modernos, porque no se necesita de hacer un trámite ante ninguna autoridad para emitir una certificación, sino que yo solito como exportador lleno el documento con los elementos mínimos, lo firmo, se lo mando a mi contraparte, que es el importador en el otro país, le echo la bendición y vámonos. Esto puede parecer algo muy sencillo, pero es engañoso, porque conlleva la responsabilidad, como decía el tío Ben de Spider-Man, ¿no? Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Bueno, pues aquí lleva la responsabilidad de poder demostrar que la mercancía sí califica como originaria cuando las autoridades llevaran a cabo una revisión o una auditoría sobre este tema. Y hablo de autoridades tanto las nacionales como la de los otros países, porque acuérdense que este tratado faculta a las autoridades aduaneras de los tres países a revisar a los exportadores de sus socios comerciales. Entonces, a lo largo de mi vida yo he estado presente en muchas auditorías Telecán. Sí se hacen, por supuesto, se revisa a ver si de veras la mercancía califica como originaria. Luego voy a identificar el certificador. Tengo que poner su nombre, cargo, la dirección. Fíjense que no dice domicilio fiscal, dice dirección. Y ese es un tema que se ha discutido mucho, ¿no? Que si tiene que ser el domicilio fiscal o no. Yo les voy a decir una cosa, y esa es mi opinión como abogado y como una persona que me dedico a cuestiones fiscales. No hay que perder de vista que en la función aduanera en nuestro país es una función fiscal. Y entonces, cuando yo no encuentre una definición que sea satisfactoria dentro de los ordenamientos aduaneros, por supletoriedad me voy a código. Y perdón, en materia fiscal nada más hay un domicilio, ¿no? Puedes tener muchos establecimientos, pero domicilio nomás tienes uno. Esto viene a cuento porque más adelante, fíjense, aquí arriba yo me identifiqué y dije, ¿quién soy? ¿No? Soy el exportador. Doy los datos del certificador con cargo, dirección, incluyendo país, que me refiero al domicilio fiscal, número telefónico y dirección de correo electrónico del certificador. Y luego
tengo que poner los datos del exportador. Solo, fíjense, solo si esta información es distinta de la del certificador. O sea, el espíritu de los elementos mínimos es que no estemos repitiendo la información una y otra y otra y otra vez. Pero alguien me hizo una pregunta, bueno, de hecho me lo han hecho varias personas, que me parece importante destacar. ¿Quién es el certificador? ¿La persona física que firma o la persona moral que está fungiendo como exportador? Ustedes saben que, salvo algunos casos raros, que sea un exportador persona física, casi todas son empresas, ¿no? ¿Cuál es el bueno? La verdad es que el tratado no lo distingue. Y yo lo que le recomiendo a mis amigos es, pues pon a los dos. O sea, en certificador pon Alberto Rioja en representación de Antón Rioja SC con tal domicilio. Y ya estás matando los dos pájaros de un tiro. Ya pones el domicilio del exportador, pones el nombre del exportador. Noten que ya no me piden, como sí sucedía en el caso del certificado Telecán, un Tax ID. El famoso número de identificación fiscal ya no es requerido. ¿En qué casos no tengo que llenar el elemento mínimo que se llama exportador? Una de dos, que sea el mismo que está certificando y entonces tú ya le pusiste desde aquí arriba que eres el exportador. O cuando sea una certificación de productor y el productor no sepa quién va a exportar la mercancía. Que ese es un caso más bien raro que no nos vamos a encontrar en la práctica aduanera tan frecuentemente, porque esa sería una certificación desde mi punto de vista más para usos internos, si están de acuerdo conmigo. Seguimos avanzando y les digo que el siguiente elemento mínimo se llama productor. Hay ciertas similitudes con lo que era el certificado de origen Telecán. Si yo quiero, yo puedo poner pues, los datos del productor o productores, así sean varios. Si veo que son muchos, le puedo poner varios y le puedo poner una lista. Pero si yo soy el exportador y no soy el productor y quiero mantener en secreto quién es el productor de la mercancía, pues para que no me vayan a brincar comercialmente, ¿no? Esencialmente no vaya, mi cliente vaya a buscar directamente el productor. Entonces, igual que como lo hacíamos en el caso del Telecán, tengo derecho a ponerle disponible a solicitud de las autoridades importadoras, igualito. Y luego voy a poner el dato del importador. Fíjense que aquí he tenido un tema curioso. El primero es, yo no sé qué pasó, al parecer, de hecho, ya me lo confirmaron hace poquito, hubo una conferencia del CBP en los Estados Unidos donde explicaron cómo se llenaba la certificación. Y al parecer las personas que los dieron, pues como que no le entendieron muy bien. Y entonces contestaron que se podía poner desconocido, importador desconocido. No es cierto. Eso no dice el tratado y eso tampoco dice este anexo 1. Yo estoy obligado a poner el dato del importador siempre que lo conozca. Y por favor, es un tema de lógica. Si yo soy el exportador, sé a quién le estoy mandando las mercancías. De modo que no sepa quién. La voy a mandar a la aduana y quien las agarre, ¿no? Adelante. A ver quién las agarre, ¿no? Pues evidentemente no. Fue un malentendido en Estados Unidos. Los canadienses no tienen ese problema, pero los estadounidenses traen ruido. Hay una mosca que les está haciendo ruido en la oreja y es porque de boca en boca se ha ido corriendo esa versión. Es incorrecta. Y les digo a los amigos que nos ven el día de hoy que si entran al sitio web del Tratado de Estados Unidos, la instrucción es igualita que la nuestra. Si ustedes ven el texto del tratado en inglés, la instrucción es igual que la nuestra. O sea, no es un invento mexicano de que sí lo tengas que poner. Más bien un tema de un malentendido por allá, ¿no? Vamos a poner igual que lo hacíamos en el caso del Telecán, la descripción de la mercancía, la clasificación arancelaria a 6 dígitos nada más. Notorio porque no sé si se acuerdan ustedes que en el caso del Telecán sí mencionaba que si la regla de origen era 8 dígitos había que ponerla 8. Aquí nomás dice a 6. La descripción tiene que ser para identificar la mercancía y relacionarla con el documento de importación, digamos. Me han preguntado mucho que si se puede poner nada más números de parte. Yo personalmente pienso que no es correcto. Yo creo que sí tendría que haber una descripción
Digamos, me lo imagino como la intersección entre lo que es la descripción del pedimento y la descripción en factura. Si ponemos puros números de parte, pues va a ser difícil hasta para la autoridad, en caso de que ejerza sus facultades, el identificar qué mercancías son las que están amparadas en ese documento. ¿Sí me explico? Entonces, yo sería, la verdad, bastante enfático en recomendar que no vayan a poner puros números de parte. Si la certificación es para un solo embarque, entonces tengo que poner el número de factura, en caso de que lo conozca, que lo más probable es que sí lo conozca. Si no es para un solo embarque, no tengo que poner número de factura, ¿sí? Y luego me voy al campo, es uno que ha sido bastante controversial. Es el elemento mínimo número 7, que se llama criterio de origen. Seguramente todos ustedes recuerdan que nosotros dentro del Telecam poníamos una letrita. La letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E y hasta F. Llegaba hasta F. Si ustedes ven el formato de los certificados de origen Telecam, llegaba hasta la F. Aquí no se trata de poner letras. Aquí lo que dice es: especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica según se establezca en el 4.2. Y el 4.2 tiene 4 incisos nada más. El A para los bienes totalmente obtenidos, el B para las mercancías que cumplen con una regla de origen específica, el C para las mercancías elaboradas exclusivamente a partir de materiales originarios, con lo que comencé esta exposición. Y el D para valor de contenido regional. Entonces, como yo recomiendo que lo manifiesten, es 4.2, inciso A, 4.2, inciso B, 4.2, inciso C, 4.2, inciso D. Que cómo lo diseñan, hay unos que dice, pues, article 4.2 y abajo ya nada más le ponen el inciso. Pues está bien. Hay otros que lo ponen completito, ¿no? This merchandise complies with the 4.2 letter A, ¿no? O sea, es como quieren, realmente no, como no es un formato rígido, pero sí que debe de quedar muy claro que ya no es la letrita mayúscula que poníamos nosotros en el Telecam, ¿no? Periodo global: si yo quiero que mi certificación de origen sea para varios embarques de mercancías idénticas, igual que sucedía en el Telecam, y tenemos 12 mesesotes, hasta 12 mesesotes para amparar los embarques, y lo tendría yo que especificar, el periodo que cubre, ¿no? Y por último, la firma autorizada, que ahí es a donde les digo que me rompieron el corazón, porque yo pensé que iba a ser hasta con fiel, ¿no? Con una firma electrónica avanzada. Y, no, la verdad es que lo que dicen las reglas de la resolución en materia aduanera es que la firma puede ser incluso digitalizada conforme lo permita la legislación de los países parte. ¿Y por qué no me gusta eso de la firma? Dirán ustedes: ay, Alberto, es que ya estás viejito y entonces querías que firmaran con bolígrafo, ¿no? No. No me gusta por lo que viene a continuación. Hay que agregar siempre esta leyenda que ustedes están viendo aquí abajito y que a mí me parece un compromiso terrible. Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobarlo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerida, o ponerlo a disposición durante una visita de verificación, la documentación necesaria para el soporte de esta certificación. A mí me parece que es una cláusula compromisoria enorme, como para que lo firme Juan de las Pitas, ¿sí me explico? Que por cierto, eso nos lleva a otro tema. Es común que se diga que las certificaciones de origen las puede firmar cualquier persona. Yo personalmente no lo considero así y les voy a dar el razonamiento jurídico del por qué. 1. Tanto en el derecho canadiense como en el estadounidense como en el mexicano tenemos personas físicas y morales. Y las personas morales no pueden actuar por sí mismas, se tienen que servir de seres humanos. En la legislación canadiense, en la estadounidense y en la mexicana existe la figura de los apoderados y representantes legales. En Estados Unidos concretamente lo van a encontrar con el nombre de Power of Attorney y en Canadá como Legal Representatives.
Bueno, entonces, para que un acto jurídicamente sea válido, cuando se trata de un acto en el que interviene una empresa, una persona moral, tiene que ser suscrito por una personita viva, un ser humano que tenga la capacidad de representar a esa empresa. Entonces, para mí, las certificaciones tienen que ser suscritas por representante legal, por un power of attorney, por legal representative. Y en México lo tenemos súper claro, porque si ustedes ven el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, dice que en materia fiscal no se permite la gestión de negocios, es decir, no se vale los espontáneos. Se tiene que acreditar la personalidad de aquel que actúa en nombre de otro o de una persona moral. Y para eso se tiene que hacer con una escritura. Entonces, perdón, yo no veo defendible en absoluto la hipótesis que sostienen algunas personas de que cualquier persona, el que conozca cómo es el proceso productivo, puede firmar la certificación de origen. ¿Sí vamos bien hasta aquí, por favor? Sí, claro que sí. Tenemos algunas preguntas, doctor, por si nos gusta. Vamos a darle, vamos a dejar de presentar y vamos a ver las preguntas de los amigos, por supuesto. Encantado. Claro que sí. Dice, ¿existe alguna autoridad que emita o revise la certificación de origen? No. Bueno, que revise sí, pero a posteriori. No hay no hay un trámite que yo pueda llevar a cabo ante una autoridad a priori, antes de, para que me valide que mi certificado está bien hecho. Lo que sí se puede hacer, está previsto dentro del propio tratado y hay un mecanismo para ello, es consultar si mi producto califica como originario. Eso recibe el nombre de resoluciones anticipadas. Pero realmente no está previsto que haya un paso previo o un filtro o un trámite en donde la autoridad me ponga una palomita si mis certificaciones estén bien hechas antes de mandarlas. Más bien, la autoridad luego en sus facultades puede revisar y determinar si está bien hecha la certificación o no. Es correcto, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, dice, en caso de que la certificación al pasar en aduana se retuvo y se venció su certificación, ¿existe prórroga para poder emitir otro? Bueno, de hecho, hay una regla en la resolución en materia aduanera, que es la regla 40, que dice que cuando la autoridad aduanera a su juicio considere que la certificación está incompleta, no reúne los requisitos de llenado del formato, tiene que requerir al contribuyente para que en un plazo de 5 días presente el documento con la corrección correspondiente. Que por cierto, ahí les quiero hacer un comentario que yo sé que a lo mejor va a generar algo de revuelo, pero los invito a que tengan un poco de memoria. La certificación de origen TEMEC no se tiene que presentar en la aduana. Si ustedes ven la resolución en materia aduanera del TEMEC, y me refiero concretamente, les voy a confirmar, es la regla, en un segundito se los voy a decir cuál es la regla que establece esto, que establece las obligaciones, es la regla 33 de la resolución en materia aduanera del TEMEC. Lo que dice es, bueno, pues tú tienes que declarar en el pedimento que el bien califica como originario, utilizar para ello los identificadores, tienes que contar con la certificación, pero nunca dice tendrás que transmitirla o anexarla. Y no es un tema de que se le haya olvidado a la autoridad, porque incluso más adelante, cuando la misma regla habla de las resoluciones anticipadas, y muy concretamente cuando habla del caso de las visas textiles, los famosísimas, se llaman certificados de elegibilidad, ahí sí dice transmitir y presentar. Con el Telecán sucedía un poquito lo mismo, no sé si ustedes lo recuerdan, que había una discusión muy agria ahí, que si se presentaba, que si no se presentaba, porque la resolución en materia aduanera no decía que se presentara. El 36A de la ley aduanera, fracción primera, inciso D, dice que tienes que anexar un certificado de origen, y entonces surgía ahí un tema de a quién le hago caso. Bueno, hay varios temas. Uno, recuerden ustedes que el tratado, por disposición expresa del artículo primero de la ley aduanera, está por encima de la ley aduanera. Dos, recuerden ustedes que las reglas de la resolución en materia aduanera forman parte de las resoluciones uniformes, por lo tanto forman parte del tratado. Tres, en consecuencia, estas reglas están por encima de la ley aduanera. Y recuerden ustedes que incluso en su momento el SAT se tuvo que pronunciar y tuvo que mandar un criterio ahí diciendo,
Ah, no, pues no es necesario anexarlo. Y fue un gran triunfo de nuestros amigos, sobre todo de Nuevo Laredo, ¿no? Que estaban muy contentos. No sé si ellos lo promovieron, pero ellos están convencidos de que ellos lo lograron y los felicito, ¿no? De que les confirmaron que no se necesita anexar. En mi opinión, no se necesita digitalizar, no se necesita transmitir. Entonces, la aduana no sería el lugar en donde la autoridad determinara que la certificación no está bien hecha, sino en otra facultad de comprobación vía requerimientos o visitas domiciliarias. Así es. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Pues tenemos algunas otras preguntas, pero de igual manera no sé si gusta continuar con la presentación y al final. Sí, si quiere, no, yo creo que por el tiempo, si les parece, yo ya expliqué nada más los campos mínimos y vamos a darle fuego a los amigos que nos están preguntando para que no se queden con la sensación de que no los atendimos, ¿no? Claro, dice una pregunta. Si México tiene tratados y muchos, ¿por qué no es como que una potencia o como quisiéramos que fuera México? ¿Usted qué piensa de eso? México es una potencia. México es una potencia. Lo primero que tienen que saber es que México, de acuerdo a la medición de Producto Interno Bruto, somos la 11ª economía a nivel mundial. Somos un país con muchos pobres, con mucha gente pobre, pero somos un país estúpidamente rico. De hecho, nuestro Producto Interno Bruto es superior al de muchos países europeos, Italia, a Corea del Sur, a Canadá, ¿sí? No somos un país pobre, somos un país lleno de pobres. Es un problema de distribución de la riqueza. México tiene muchos tratados, pero también tiene un reto muy interesante. Decía el presidente Porfirio Díaz, que la historia lo ha insultado todo lo que ha querido, pero pues un visionario desde el punto de vista del comercio internacional. Decía Porfirio Díaz que México estaba muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios. Y eso en gran medida es cierto. O sea, estar tan cerca de una economía que consume los volúmenes que consume Estados Unidos implica que funciona como una especie de magneto que jala toda nuestra atención, ¿no? En consecuencia, aunque tenemos 12 tratados, el 81% de nuestro comercio lo volcamos en uno solo, que es el de Estados Unidos. Porque, perdón, es muchísimo más fácil hacer llegar mercancías en un camión, en una serie, que hacer llegar algo por barco a todos nuestros socios del TIPAT, de la cuenca del Pacífico, y que tarde 30 días, ¿no? O sea, es un tema hasta de infraestructura. Pónganse a pensar, nuestro país ni siquiera tiene gran infraestructura ferroviaria, ¿no? En Europa el tren lo es todo, acá todo lo hacemos en camión. Somos aduaneros camioneros, ¿no? O sea, el tráiler es el que rifa, así. Claro, las aduanas marítimas, sí, son muy importantes, las aduanas aéreas por valor de la mercancía. Pues ya si lo ven en números fríos, por Nuevo Laredo pasa el 40% de toda la carga del país, o sea, se acabó. Así de sencillo. Correcto. Otra preguntita, doctor. Si México decidiera salirse del TEMEC, ¿entraría a la Corte Internacional? No, de hecho, tiene derecho a salirse. Los 3 países tienen derecho a una figura que se llama denuncia. La denuncia de un tratado es un poquito como cuando decidimos terminar un contrato. En el derecho internacional público, en lugar de hablar de resolución de contratos o hablar de renuncia con R, se utiliza la palabra denuncia con D. Los 3 países, con un aviso previo de 6 meses, se pueden salir en el momento que quieran. Y no hay necesidad de ir a la Corte Internacional. Y además, tema adicional, cualquier conflicto comercial se tiene que llevar ante la OMC, no ante la Corte de la Haya, porque tanto Estados Unidos como Canadá como México hemos adoptado voluntariamente la jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio y de su mecanismo de entendimiento de solución de diferencias. Muy bien. Tenemos una pregunta, pero dice, ¿dónde quedan los agentes aduanales? Es todo lo que tenemos. No sé si te refieres en el tratado, en la A lo certificación. mejor porque les parece que la certificación es muy libre, ¿no? Yo les diría, la figura del agente aduanal es extremadamente necesaria, y permítanme, lo que voy a decir a continuación tal vez pueda ser un poco controversial. La figura de la agencia aduanal es indispensable, no de la agente. El agente aduanal es una solución de nuestra legislación que data de 1918. Y en su momento era la única solución a la que llegó don Venustiano Carranza para tratar de sacar a los extranjeros de las aduanas mexicanas.
Y entonces, de la misma manera que como sucede con los notarios, se deposita en una persona física una autorización de llevar a cabo una actividad especial en virtud a poder controlar a esas personas físicas. Una pregunta que me hacen muy seguido es ¿por qué hay tan poquitos agentes aduanales? Porque es más fácil controlar menos cabezas, ¿no? En seguridad y en auditoría hay un principio que es menos es más, ¿no? Así de sencillo. Entonces, siempre se había dicho, no, es que es cuestión política, porque cuando la gente dice la palabra política se imagina así como que pactos en lo oscurito y cosas, no sé, los Illuminati o no sé qué se imaginan, ¿no? Es cuestión política que no haya muchos agentes aduanales. Bueno, pues ahí les encargo. De 1996, que entró en vigor la ley aduanera que nos rige actualmente, que es la moderna, digamos, hasta nuestros días, año 2020, han pasado por la administración aduanera priistas, panistas y morenistas. Y ninguno de los tres partidos ha manifestado, pero ni la menor intención de que haya más agentes aduanales. Lo que sí sucedió ahora con la reforma del 2018 es que se le da un viso de realidad a algo que yo creo que debería de haber sucedido desde hace mucho tiempo. Y es reconocer que la agente aduanal no es una supermujer o un superhombre que hace todos los trámites, sino que tiene toda una estructura corporativa detrás que se llama agencia aduanal, que es la que promoverá el despacho de mercancías. Entonces, ¿quieren que les diga? Yo considero que la función de los agentes y las agencias aduanales es indispensable, porque ellos son una intermediación entre la autoridad y el importador-exportador. Es el primer filtro. La ley está construida de tal manera que ellos se tienen que poner recios. O sea, yo siempre he dicho, agente aduanal que no se pone recio, que su agencia aduanal se llama Sale Porque Sale SC, ese no lo contrates. Es preferible contratar a uno que sea más duro que la defensa de fútbol de Alemania, porque ese es el que te va a proteger las espaldas los próximos 5 años. Entonces yo creo que, ¿dónde quedaron? No, pues yo creo que siguen siendo una figura importante, muy, muy importante. Yo creo que son el pivote del comercio exterior. Hoy por hoy, más del 80% de las transacciones de importación y exportación en nuestro país se realizan a través de un agente aduanal. O sea, aunque existe la figura del representante legal aduanal, que te permite prescindir de los servicios de un agente, aunque existe la figura de los antiguos apoderados aduanales, ni hablar, el volumen lo dice todo. Así es, doctor, así es. De hecho, ahorita que empezó a hablar sobre agencias y agentes aduanales, salieron dos preguntas. ¿Es cierto que no sale una convocatoria desde 1997 para tener una patente de agencia aduanal? Cierto. ¿Cuál es la diferencia entre agencia aduanal y agente aduanal? También comentan que un agente aduanal en México tiene una isla. Bueno, eso de la isla no lo sé. Será el centro comercial La Isla en Cancún. No, a ver, vamos a mencionar. Uno, ¿es cierto que no ha habido una convocatoria? Es cierto. Por eso les decía yo que es sorprendente que ya pasaron ¿cuántos partidos políticos en el poder? ¿Con qué tendencias? Y ninguno de ellos quiso lanzar una convocatoria, ¿no? Dos, si quisiéramos ser muy estrictos, la convocatoria tendría que haber salido en el año 2017, porque nuestro reglamento de la ley aduanera, el que nos rige actualmente, es de 2015. Y en ese reglamento por primera vez se previó que las convocatorias tenían que ser cada 2 años. Entonces tendría que haber sido en 2017. Tenemos 3 años de atraso sin convocatoria, digámoslo así. Tercero, el agente aduanal es una persona física que reuniendo ciertos requisitos de ley obtiene una patente, es decir, una licencia del Estado para llevar a cabo la importación o la exportación de mercancías. Es un particular, cobra por sus servicios. Agencia aduanal, pues en este momento hay de dos. Las agencias aduanales tradicionales que hay hoy en día son sociedades que apoyan a la agente aduanal en sus servicios, en donde está el personal, las computadoras, los tramitadores, los dependientes, Las agencias aduanales que vamos a empezar a ver a partir del próximo año, porque realmente las vamos a empezar a ver a partir del próximo año, es una nueva figura que es una persona moral con una autorización para despachar. Y por lo menos uno de los socios tiene que ser agente aduanal. La diferencia, ¿por qué es importante? Porque creo que la nueva figura se apega más a la realidad. Porque la verdad es que, ustedes lo saben, una agencia aduanal para que funcione necesita un equipo de gente. ¿Qué digo equipo? A veces un batallón de gente, ¿no? Así es.
Terminamos con las preguntas, doctor. Si gusta continuar con la presentación, adelante y muchísimas gracias. Muy bien, nada más quería verificar hasta qué hora podemos continuar con la transmisión. Lo que usted nos guste regalar de su tiempo, adelante, estamos a sus órdenes. Muy amables, muchas gracias. ¿Les parece bien si les damos, nada más quiero referirme a unos aspectos finales de la certificación y que creo que son importantes, que deben de conocer nuestros amigos? Y si quieren abrimos otra pequeña sesión de preguntas y podremos hacer la sesión así. Perfecto. Claro que sí, perfecto, claro. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a decir algunos puntos que creo que son importantes, ¿no? La primera, les voy a compartir la pantalla y me permito aquí hacer una comparación entre el certificado Telecan y la certificación TEMEC. Ya en limpio, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias? Pues el certificado Telecan tenía que ser forzosamente en papel, porque no existía una figura en aquel entonces de electrónico, ni mucho menos, ni digital. La certificación TEMEC se menciona expresamente en el Tratado de las Reglas que es electrónica, aunque dice que está abierto a la legislación de las partes. El certificado Telecan en realidad solo estaba pensado para que lo hiciera el exportador. En cambio, la certificación TEMEC, como ya vimos, puede ser el exportador, el productor o hasta el importador, nada más que esto último va a aplicar en México hasta 2024. En el certificado Telecan, yo siempre tenía que poner el exportador, el productor y el importador. Había excepciones, por ejemplo, podía mantener en secreto el dato del productor, pero básicamente eran como campos rígidos que yo tenía que llenar. Aquí, si se fijaron, el espíritu es no tratar de no repetir la información inútilmente. En el certificado Telecan teníamos una letrota que nosotros poníamos ahí que se llamaba criterio para trato preferencial. Y en la certificación TEMEC, ahora ponemos la regla de origen, es decir, el artículo y el inciso del 4.2 con lo que califica la mercancía. En el certificado de origen Telecan había una columna que desde mi punto de vista no servía para maldita la cosa, nomás para equivocarse, que se llamaba campo de costo neto, ¿no? Nadie lo sabía llenar bien. En realidad es que la redacción era muy mala, decía, para cada bien que venga en el campo 5, ponga usted, no, si no se utiliza el método de costo neto. Bueno, pero la primera pregunta es si está usando valor de contenido regional, ¿no? Es una forma de hacer calificar los bienes. Si se dieron cuenta, en los elementos mínimos, ya no lo menciona. Ya no viene nada de costo neto. En el certificado Telecan, ¿ya se dieron cuenta que había país de origen? Yo tenía que poner si la mercancía era de México, de Estados Unidos o de Canadá. Ahora ya no hay ningún requisito mínimo que me lo pida. Y esto tiene una razón de ser bastante interesante. La certificación de origen TEMEC nos llega en un tratado en donde ya todo está desgravado por igual entre los tres países. En cambio, el Telecan arrancó mediante una desgravación arancelaria que fue gradual y que no era igual para los dos países. No sé si se acuerdan de eso. Las personas que nos hagan favor de acompañar el día de hoy, que les tocó vivir todo esto, se acordarán que había dos columnas, entonces decían, esta mercancía para Canadá paga el 10 y para Estados Unidos paga el 5, ¿no? O al revés. Entonces, por eso sí era importante que mencionara el país. Ahora ya la verdad es intrascendente. Por eso la certificación ya no menciona el país. En el certificado de origen Telecan tenías que poner el Tax ID por todos lados. En el exportador, en el productor, en el importador. En la certificación TEMEC no viene. Así de sencillo. Otros aspectos importantes, lo que ya mencionábamos, échenle una mirada, la regla 40, que por cierto cambió, esta regla, ojo, porque decía la regla 40, y sigue diciéndolo, que los errores mínimos no constituyen en sí mismo una razón para que te rechacen el certificado. Yo estaba muy contento porque decía, y esto se los quiero detallar aquí, decía que sería aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando fuera una diferencia entre fracción arancelaria. O sea, por las prisas abrí la presentación anterior, pero la nueva regla, porque además ya salió una primer resolución modificatoria a las reglas del TEMEC, la nueva regla dice, bueno, no, lo de la clasificación arancelaria sí es un problema, ¿no? O sea, sí tiene que estar bien. ¡Qué ojo! Hay otra vez más, hay una regla general de comercio exterior que nos puede servir, pero solamente por el tema de versión del sistema armonizado o ahí pudiéramos tener una vía de escape.
Y luego lo que nos preguntaba uno de los amigos ahorita, oye, si me encuentran un error, ¿qué procede? Pues ahí está la regla 41, que dice que la autoridad te tiene que dar 5 días, un plazo de no menos de 5 días hábiles, para que presentes el certificado corregido y se acabó. O sea, no te tienen que mandar a la guillotina, ¿no? Porque tengo un horrorcito tu certificación de origen. No, no debería de suceder nada, ¿no? Preguntan aquí, disculpe, ¿cuáles serían Sí. los casos de los errores mínimos? Pregunta. ¿A poco no es una bendición que no diga cuáles son? Nosotros los abogánsters tenemos una mala costumbre y es citar muchos principios de derecho. Y uno de los principios de derecho dice, cuando la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, es un tema de sentido común. Evidentemente, si la mercancía descrita es totalmente distinta, pues eso yo no veo que tenga yo muchos argumentos como abogado para considerarlo un error mínimo. Pero si el error es que te equivocaste en una letra, en una coma, en un número de domicilio, no por eso te voy a echar atrás que el producto no califica como originario, ¿no? Digamos que lo tenemos que resolver básicamente mediante sentido común, ¿no? Ese sería el tema. Yo creo que nos tendríamos que preocupar de que el error cometido no sea de una naturaleza tal que nos haga dudar si estamos ante la misma mercancía, ¿no? Sería un buen parámetro, ¿no? Tal vez. Adelante, por favor. Les platico, bueno, ya de los transitorios ya no hablamos. Yo creo que todos ustedes ya vieron el caos que fue los primeros días porque la gente quería seguir usando su certificado Telecan y que si yo lo había abierto el pedimento consolidado con Telecan, que si lo cerraba con Temec, y bueno, afortunadamente ya superamos ese pequeño caos que es normal, ¿no? Cuando un tratado de este tamaño entra en vigor, pues claro, y cuando estamos hablando de más del 81% de las operaciones de nuestro país, pues claro, ya parece que eso ya lo superamos. Les menciono, idiomas, la regla 28 de la resolución en materia de manera nos dice puede ser español, inglés o francés. Y si se hubiera emitido en inglés o francés, la autoridad podrá solicitar una traducción. La pregunta típica que me hacen los amigos es, ¿pero la autoridad lo puede solicitar de viva voz, así nomás de tráemela ahorita? La realidad es que no. O sea, hay un artículo que es el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación y el 38 del Código Fiscal de la Federación que nos dice, todos los actos de autoridad tienen que ser por escrito. Entonces no es así de tráemela ahorita. O sea, ahora, también hay que ser cuidado porque es como una vez que me pregunta una señora, oiga, ¿me puede pegar mi marido? Le digo, señora, a usted y a mí, pues su marido es un gorila, ¿no? O sea, no le debe pegar, ¿no? Porque hay disposiciones jurídicas que así lo prevén, que lo prohíben, que prohíben la violencia intrafamiliar. Pues igual aquí, o sea, la autoridad me lo puede pedir en plataforma, pues sí, sí pueden. Pero obviamente ya habría que dialogar con ellos y decir, oye, mi hijo, yo encantado, pero pues requiéremelo por escrito, ¿no? Y la pregunta que también siempre me hacen es que si la traducción tiene que ser de perito traductor. ¿Qué dijimos hace rato? Cuando la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Claro que sí, muy bien. Permítame un segundito, les Ya voy a... saben, alguno de los participantes tiene alguna pregunta, aquí lo puede comentar en el chat o puede encender su micrófono. Perdón, es que tuve que poner silencio un momento por unos ajustes aquí y a la hora que lo quise reiniciar ya no sé, ya no se ve. Gracias a usted por avisarme. ¿Sí? No, no, de hecho, a ver, permítanme, voy a enseñarles otra parte de la presentación que considero que también es importante. Lo que decía yo de la firma electrónica, que a mí se me hace, pues, francamente extraño, ¿no? Y platicado con gente que negoció el tratado, y no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para decirlo, pues, pero un buen amigo, compañero, colega, en una de las asociaciones profesionales en donde formamos parte, nos dijo, la verdad es que se nos olvidó. Es relativo a la firma electrónica. Lo que dice la resolución en materia aduanera es
Para efectos de lo dispuesto en el 5.2 numeral 6, la firma electrónica o digital será emitida de conformidad con la legislación de cada parte. O sea, abiertísimo. Vaya usted a saber, ¿no? O sea, yo lo que les digo es que en el caso de Estados Unidos, sí tenemos antecedentes y está el CBP, que es el órgano de aduanas de los Estados Unidos, ha emitido resoluciones individuales en donde dice que es válida una firma digitalizada. Entonces, pues, de conformidad con la legislación de Estados Unidos, una firma digitalizada, es decir, que yo haya trazado mi firma en el papel, la meta en el escáner y así la mande, es válida. Insisto, no me encanta esta idea. Esta idea a mí me parece que es hasta peligrosa, porque considerando la trascendencia de la certificación de origen, hombre, pues yo diría en algunos casos hasta más grave que un contrato, ¿no? Pero ahora les voy a dar otro punto de vista de jurista. Hay un delito dentro del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, el delito equiparable a contrabando, que consiste en la emisión de certificados de origen para efectos de tratados falsos. Bueno, pues yo quisiera ver ahora a la Fiscalía de la República acreditar la autoría con una firma digitalizada. O sea, el delito de certificado de origen equiparable a contrabando del 105 del Código ha muerto. Porque, a ver, ahora demuéstrame quién lo firmó, ¿no? Sí, ese es un tema. Yo creo que nos dejamos llevar por la emoción. Yo creo que sí hubiera sido buena idea que fuera electrónico. Claro, estoy a favor de que sean paperless las aduanas, pero yo creo que Estados Unidos, México y Canadá sí deberían de haber creado un mecanismo de seguridad para verificar la identidad de quien está emitiendo los documentos, ¿no? Y bueno, por último, pues recordarles que los certificados de origen Telecan estaban vigentes por 12 meses. Lo mismo sucede en caso de la certificación de origen Temex. Si ustedes así lo desean, pueden emitir sus certificaciones por un periodo que no exceda de 12 meses para no tener que estar emitiendo constantemente estos documentos, y se pueden aplicar en todos los embarques de mercancías idénticas que estén comprendidos en ellos, ¿no? Entonces, pues yo creo que básicamente era alguno de los temas relevantes que queríamos platicar el día de hoy. No sé si haya por ahí alguna preguntilla que se haya quedado en el tintero. Nos preguntan sobre el material, doctor, si puede pasar alguna presentación, alguna plantilla para aquí las personas comentan. Nos ponemos de acuerdo para que le comparta yo un archivo, ¿no? Y con todo gusto se lo haga llegar a sus seguidores. Claro que sí, muchas gracias. Con todo participantes, alguno que tenga alguna duda, quisiera contribuir, adelante. En la vigencia, ¿en dónde, con quién se determina? Pregunta Zaida. Pues it's up to you, mi querida Zaida. Lo tiene que pactar las partes que intervienen. O sea, si yo como exportador te quiero dar una certificación de origen válida por un año, así lo pactamos tú y yo. Acuérdense que esto no pasa ante ninguna autoridad. Eso lo arreglan las partes. Muchas gracias al maestro Miguel Ángel Reyes. Gracias por los comentarios. Gracias también a... no sé, Luis, ¿ya quedó claro lo de los tipos de certificados de origen? Puede ser por operación o por periodo de 12 meses, ¿no? Así es. Perfecto. Tenemos al maestro Miguel Ángel. Adelante, maestro Miguel Ángel, buenas noches, ¿nos escucha? Claro que sí, mi estimado Caduceo. De igual forma, mi estimado doctor Alberto y Alejandro Garay, un saludo. Para felicitarlo, Alberto, la verdad, muy interesante. Hace como 15 días estuve estudiando todo lo concerniente al tema, la verdad, muy interesante. A mí, en lo particular, me desarrollo en el ámbito portuario. Y de hecho, aprovecho el momento para invitarte para el día 14, Alberto. A ver si puedes escuchar ahí también la otra forma de cómo se recibe la mercancía. Por supuesto. Los 180 millones de toneladas que recibimos en los puertos y pues cómo operan los recintos fiscalizados. Muy interesante la inversión. Estoy de acuerdo contigo que hay que terminar el 81. Estamos atados, pero los
los 50 países que tienen relación comercial con nosotros, los 13 tratados de libre comercio, los acuerdos complementarios, hay que explotarlos. Me queda muy claro y coincido contigo, y yo creo que también con todo el foro, aunque algunos también pueden diferenciar, que México va a seguir creciendo. Nuestro Producto Interno Bruto es, bueno, el per cápita tenemos que seguir creciendo a través de inversiones, a través de diversificar el mercado, ¿sí? Y eso es importante. Estados Unidos no es el que compra todo, con todo el respeto, hasta las piedritas, pero nuestros productos también lo deben de conocer todos los países. Nuestros amigos de Perú, Chile, Colombia, Israel, Centroamérica, la Unión Europea, todos esos países que son aliados de nosotros también deben de conocer nuestros productos. Y ahí es donde tenemos que participar todos, ¿eh? Ahí es donde debemos de coadyuvar. México recibe más de 100 líneas navieras a lo largo y ancho de nuestras costas, y eso a veces como que no valoramos, ¿verdad? Yo creo que ahí el comercio exterior genera tanto dinero, y en materia aduanera, en el 2019 tuvo una recaudación de aproximadamente de 940,000 millones de pesos. En el 18, algo similar. En el 17, 740,000. En el 20 vamos arriba de los 500. O sea, somos una entidad de gobierno, y hay que decirlo, que debe de redireccionar esos recursos hacia la infraestructura. Imagínate, si con ese, voy a decirlo, con ese poco de tonelaje que recibe México, tenemos tanta recaudación. Estados Unidos, el puerto de Long Beach, el puerto de Los Ángeles, reciben solito ese puerto casi 180, los chinos, Guangzhou, 490. Sí. Es importante, Alberto. De hecho, por ahí vi una estadística que me encantó, que decía que intercambiamos actualmente más o menos $1 millón por minuto. Es correcto. Es una cantidad impensable, ¿no? De mercancías y de valor. Y por eso yo sí, cada vez que puedo, y que estoy en un foro de estos, les digo a todos, oigan, ¿ya qué película están viendo? O sea, la gente que dice que México es pobre, no, a ver, México no es pobre. México tiene muchos pobres. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Pero México es una potencia económica. Y sí quiero que todos los chavos me oigan, porque muchos llegan ya a la carrera con la visión de, no, pues es que México está en vías de desarrollo, no, pues es que somos como, si fuéramos fútbol estaríamos jugando en la primera A, o sea, no, cifras, y las cifras que nos está dando en este momento, que usted nos está haciendo favor de compartir, lo demuestran, o sea, es algo intenso, es algo enorme, la verdad. No podemos seguir pensando que somos un país o pequeño o pobre. Y eso tenemos capacitadores, tenemos que inculcárselo a todos los jóvenes que están escuchando en este gran foro, para que se den cuenta, ¿no? El comercio exterior es amplio. Es gran cantidad. Ahorita, con la oportunidad que me va a dar Caduceo para el próximo 14, le voy a manejar ahí unos datos, unas disciplinas en el cual podemos incursionar. O sea, todos los jóvenes pueden incursionar. Y con todo respeto lo voy a decir, Alberto, las agencias aduanales no son todo. Hay muchas entidades donde pueden incursionar los jóvenes tan capaces, en verdad capaces, que es un área de oportunidad que deben de conocer. Próximamente, bueno, ya voy a comprometer a Caduceo. Próximamente, si me permite, voy a darle una plática sobre la oportunidad de los egresados del comercio exterior en la industria. ¿Sí? Claro. La verdad, ya lo di en Tampico, y la gente, los jóvenes, se motivaron. Y no lo digo por vanagloria, Alberto, y lo demás, pero tenemos que seguir, sí, tenemos que contribuir. Los jóvenes a veces están estudiando y no saben, no conocen y no amplían su visión de todos los alcances que esta bendecida carrera del comercio exterior nos ha proporcionado. Y nosotros, con esas convicciones que tenemos que aportar, dar estos mensajes, esta oportunidad que nos da esa gente
tan importante como Caudoceo y todos los demás, de abrir un espacio, ¿sí? Yo creo que vale mucho la pena, Alberto, Alejandro, con tu experiencia, conocimientos y todos los demás para poder continuar, ¿eh? Creo que ya Claro. perdón, ya te quité un espacio, Alberto, perdón. No, adelante, pues ya, al contrario, le estábamos precisamente, queríamos escucharlo, es muy interesante todo lo que nos dice. Muchas gracias, felicidades por esa visión. Como yo les decía al inicio del consejo de mi mamá, luego se nota cuando a alguien le apasiona lo que hace. Y es evidente que a usted le apasiona lo que se dedica. Qué bueno. Esa es la bendición más grande que puede tener una persona, que lo que se dedique le guste. Sí, se nota que le gusta. O sea, y eso es buenísimo. Ya en el próximo 14 le voy a dar mi testimonio de cómo ingresé al comercio exterior. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Caudoceo. Gracias a ustedes. Recuerden que de eso se tratan estas pláticas aduaneras, ¿no? De que todos aprendamos de todos y más que podamos aprender de los especialistas, ¿no? Yo les pido a ustedes, bueno, les agradezco a todos los participantes por estar aquí en estas sesiones y pues esperen las próximas porque van a estar llenas de contenido interesante, ¿no? Al doctor Alberto Ruiz Rioja le agradecemos por su maravillosa participación, actuación, es una eminencia. Claro que sí, maestro Alejandro, le tomamos un poquito la palabra y quisiera decir unas palabras. Adelante, maestro. Gracias. Gracias, Caudoceo. Hoy día estoy muy feliz por dos cosas. Primero porque dimos un paso en la transición acá a caminar en libertad en mi querido Valparaíso, en Chile. Saludos para el doctor Alberto Ruiz, una excelente presentación, una excelente ponencia. El tema de los tratados de libre comercio y la certificación de origen es un tema, como digo yo en mis clases, un tema muy duro, muy álgido, muy duro, pero hoy día lo hemos matizado muy agradablemente con la simpatía, la simpleza y la claridad del doctor Alberto Ruiz. Muy agradecido de estar acá. Y también quiero dejar invitado al doctor Ruiz y a mi amigo el maestro Miguel Ángel y a todos los que me están escuchando. El próximo 15 vamos a terminar una historia que yo pensé que la íbamos a hacer en 1 hora. Vamos por la hora quinta y la hora sexta. El próximo 15 vamos a terminar con este taller práctico que yo he denominado cómo bajar a la tierra los Incoterms, ahora en un aspecto ya de mercancía a granel, porque ya vimos bastante el tema de los contenedores. Vamos a ver una operación de mercancía a granel y vamos a ver una operación de transporte aéreo. Así que los dejo invitados para que puedan, y también vamos a dar algunos consejos de la mejor elección de los Incoterms el próximo 15. Los dejo a todos invitados. Claro que sí, Alejandro, y muchas gracias a todos. Me encantó la ponencia. Muy amable, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Doctor Alberto, sus datos, en caso de que tenga alguna pregunta de comercio exterior, alguna consulta, ¿dónde lo puedo comunicar? Facebook.com/Antón Rioja. Ahí nos encuentran y estamos, de hecho así nos conocimos a través de esa vía. Facebook.com/Antón Rioja, y ahí estamos dando a conocer boletines, noticias, todo lo que tiene que ver con esto que nos interesa y que nos mueve y que nos apasiona, ¿no? Claro que sí. Le mandan sus agradecimientos, sus saludos aquí por todos los participantes, doctor. Muy amables, gracias a ustedes. Ojalá pronto podamos agendar alguna otra sesión, doctor, si usted nos regala algún tiempo después, claro que sí. platicar. Muchísimas gracias a todos, los esperamos en las próximas reuniones y por tiempos, pues nos despedimos. Viernes social, viernes de descanso, ya es viernes para ahora sí hacer un poquito más de lo que nos gusta, alejando siendo un lado del comercio exterior, ¿no? Muchísimas gracias a todos, cualquier cosa estamos en contacto y esta grabación va a quedar en las redes sociales hoy más tarde o mañana para que lo vuelvan a reproducir cuantas veces sean necesarios. Doctor Alberto, muchísimas gracias. Muy amable. Alejandro, maestro Miguel Ángel. Caudoceo. Adelante. Hay dos personas que en este minuto por chat me están pidiendo que dé la información respecto del 15. Les contesto por acá. Es Caudoceo Aduanero, la persona que con bastante tiempo seguramente va a publicar ahí en nuestro grupo de Facebook
las coordenadas, la fecha y todo, para que la gente de Tijuana, Ciudad de México y de todas partes se quieran contactar. Así que le respondo a Luis Aguijota y a Clau. Ya les contesté. Gracias. Muchas gracias. Entonces nos estamos viendo. Gracias, Pasen una excelente noche, excelente fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Bye. Gracias a todos. Saludos. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Cuídense.